Gracias, Andrea. Ahí tenemos la introducción a Colosenses. No estamos técnicamente mirando la carta a los colosenses, pero hemos estado mirando temas, ¿sí?, que hablan de nuestra responsabilidad. Si Dios es Dios, nosotros somos responsables de qué, ¿sí? Y esto viene desde Génesis. Dios hizo a Adán y Eva y les dio una responsabilidad. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad. Y no es para confundir con la salvación. El que paga nuestros pecados es Cristo. La justificación, lo único que yo puedo ir al cielo y pararme delante de Dios es que Él haya pagado por mis pecados. Eso es algo que yo no puedo hacer. No estamos hablando de eso. ¿Sí? Estamos hablando, después de eso, cuál es nuestra responsabilidad. Y eso viene con la santidad. ¿Sí? Ser santo porque yo soy santo. Entonces, esa palabra de ser santo porque yo soy santo dice, ¿quién tiene la responsabilidad de ser santos? Nosotros. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la Santa Cena también? ¿Sí? Saquen esa levadura. ¿Quién tiene que sacar la levadura? Nosotros. Nosotros tenemos que elegir cómo vamos a vivir. ¿Sabemos que Dios nos ama? Sí. ¿Sabemos que mandó a Jesús a morir en la cruz por mis pecados? Espero que sí. ¿Que hayas puesto tu fe en esa obra de la cruz? Espero que sí. ¿Sí? Porque si no, de estas cosas, ¿sí?, no tienen mucho sentido. Pero en el 5, que se leyó, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, la cual hay oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? El verdadero Evangelio, y si vamos a los Evangelios, van a decir el Evangelio es Jesús. ¿Sí? Y eso va a producir algo en tu vida. Ya lo hemos dicho, la puerta ancha produce un camino ancho, la puerta angosta produce un camino angosto. Y los otros mensajes están en YouTube, Nicolás lo ha puesto con títulos interesantes, y por eso estamos grabando para no tomar tanto tiempo en repasar, pueden volver a verlo. Nosotros hoy, ahora, vamos a contestar algunas cosas que nos vienen prácticos para el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo podemos orar? O si Pablo estaría, ¿qué oraría por nosotros? Y Pablo no nos conoce. Bien, lo mismo pasa, ¿sí?, con esta carta. Él les dice, no los conozco. Él nunca fue allá. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Hechos y todo lo demás? Lo leyó Dante el miércoles pasado, que querían ir a Asia, a esa parte de Asia, y no lo dejó. Tuvieron una visión y cruzaron, ¿sí?, hacia Filipo o en esa zona. Y estas partes ellos no pudieron ir. Pero fíjense en que en el 7 dice Epafras, como lo quieran decir, ¿sí? Y está hablando de esta zona. Ahí tenemos una estatua de él, que se menciona, y por razón de tiempo no lo vamos a leer, pero él también fue a varios lugares y era una persona clave que llevó este evangelio. Le llega palabra a Pablo, conocido de Pablo. Después, en esos pasajes, los que toman nota pueden leer que dice compañero de cárcel, le dice. ¿Sí? Entonces, ellos trabajaban juntos. Y les llega palabra que ellos eran fieles, que ellos tenían amor, que ellos habían seguido, ¿sí?, al Señor. No solamente eso, pero en esa zona, y esto casi siempre tenemos buenas ruinas y edificios lindos, esto es lo que quedó. ¿Sí? No quedó nada de acción de Colosia, pero bueno, Laodicea está mencionado también, que esto es un libro, ¿sí?, una iglesia, ¿a dónde? ¿En qué libro? Final de la Biblia. Apocalipsis, ¿sí? ¿Y qué era el problema de esa iglesia? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Alguien busque. Vayan rápido. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar caer en el problema que después se le va a escribir a Juan y les va a decir, ustedes dejaron tal cosa? ¿Sí? Y esta carta también está escrito a ellos. Y se menciona a ellos en esta carta, tienen una referencia ahí. Entonces eso es importante. Y también tenemos otro lugar más, todo en esa zona a donde Epafras trabajaba y estaba, y Pablo no podía llegar. Entonces, en eso, Pablo tiene que orar por ellos. Pablo está preocupado por ellos y no los conoce. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos orar nosotros por alguien que no conocemos. ¿Qué deberíamos orar por las otras iglesias UME? ¿Cómo oro para un hermano que está en Asia, que están pasando mal, que los ponen en las cárceles, ¿sí?, en Medio Oriente? ¿Qué oro para alguien así? Bueno, esto no va a servir porque esto le está pasando a Pablo. ¿Cómo oro? Y él nos va a decir, yo estoy orando específicamente para esto. ¿Y qué oraría Pablo para nosotros hoy que no nos conoce? Lo mismo.
¿sí? Pero no solamente eso, también vamos a ver, ¿sí? Algunas cosas que son importantes que aparecen ahí en el 9, por cuanto también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? La voluntad. Y muchos van a decir, no entiendo la voluntad de Dios. No tengo la menor idea de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Bueno, Pablo está diciendo, ¿sí? Yo estoy orando, estamos orando, usa el plural vosotros, ¿sí? Para conocimiento de la voluntad, ¿en qué? En toda y inteligencia. ¿Cuál? Espiritual. Muchos quieren ser inteligentes, quieren todo lo demás, pero las cosas espiritual, nada. Yo soy sabio, pero ¿en espiritual o en tu sabiduría? ¿Cuál de los dos es? ¿Sí? Y Pablo dice, yo no estoy orando para que ustedes sean inteligentes, hermano. Yo quiero que sean inteligentes en las cosas espirituales. Yo quiero que sean sabios en las cosas espirituales. Yo quiero que ustedes entiendan la voluntad de Dios para su vida. Y para entender la voluntad de Dios, van a entender que ser sabios y entender. Pero eso viene con el conocimiento. No sé si tengo algunas otras diapositivas, vamos con esta de acá. ¿Sí? Ahí tenemos sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Porque también tenemos Santiago que dice que si alguien tiene falta de sabiduría, 1.5, ¿qué hay que hacer? ¿Que te lo dará? ¿Usted pidió eso esta mañana? Se levantó y dice, yo tengo un día súper complicado. Dios, dame sabiduría. ¿Quién le pidió paciencia y se equivocó por pedirle paciencia? Pero eso ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos que esa figura acá es un hecho real de la paciencia. Pedirle a Dios paciencia y ya sabe lo que va a venir, ¿sí? En eso ya está seguro. Pero, ¿pediste sabiduría para el día de hoy? ¿Sí? Y esa sabiduría con inteligencia, yo quiero entender la situación espiritual. No, yo quiero entender lo que está pasando allá en Medio Oriente, yo quiero saber lo que está pasando en Congreso, yo quiero saber lo que está pasando en tal lugar. Y Dios dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te preocupás de lo que yo te estoy diciendo? Entendé lo que yo tengo para voluntad para vos. Primero que seamos salvos y después que decidamos caminar, ¿sí? Y esto nos va a llevar a hacer algunas cosas. 7 cosas nos va a llevar. Como no son ingredientes mágicos o secretos, ¿sí? Y dijimos, no es el efecto dominó que lleva uno, lleva al otro. Es un conjunto de todos. ¿Sí? Entonces no es que hago paso 1, 2, 3 y 4 y tengo esto. Es un conjunto de todos los ingredientes que terminás, como el ejemplo que ya usé, lo voy a seguir usando, una torta bien hecha. Cuando sacas un elemento, no está bien hecho. Necesitas tener todos esos ingredientes. Así que vamos rápidamente, si hoy es miércoles, en nuestro tiempo es un poquito más reducido, pero tenemos esta carta que va a gente que ellos no conocen y le preocupa, ¿sí? Y dicen, esto es lo que estamos orando, la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia. Y claro que no estamos hablando de cosa humana, estamos hablando de cosa espiritual. Y en el 10 van a empezar a aparecer cosas. ¿Qué va a producir en tu vida cuando vos tengas sabiduría y entiendas las cosas de Dios, ¿sí? Y estás buscando la voluntad de Dios? Van a suceder cosas. ¿Qué ingredientes? ¿Cómo vas a saber? Teníamos la foto de un balance, ¿sí? Una persona, entonces sabemos, si me están pasando estas cosas, bueno, puede decir que no estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? La primera que vimos, ¿sí? Fue, si no tengo temor y reverencia de Dios, Dios no está obrando en mi vida y no tengo poder de Dios. ¿Por qué no tengo poder de Dios? Y porque el temor de Dios y la reverencia se fue. Y lo mismo va a pasar ahora. Estas cosas nos van a hacer. Estoy caminando en las cosas del Señor, porque fíjense que dice el 10, para que andéis como es digno del Señor. Andar, caminar, acción, moverse. ¿Sí? Entonces, ¿me estoy moviendo en las cosas de Dios? Si es un sí, bueno, entonces estás entendiendo sabiduría, estás entendiendo las cosas de Dios y estás entendiendo la voluntad de Dios para tu vida. No, la verdad que hace rato que no camino. No estamos hablando del ejercicio físico, ¿sí? Estamos hablando de caminar espiritualmente. Pero cuando caminas espiritualmente también llegás a algún lado. Fíjense, ¿sí? Que dice caminar y después también a eso agradándole en todo. Yo camino como yo quiero. ¿Sí? Yo camino en mi evangelio. El pasaje dice el evangelio verdadero.
¿sí? Yo camino como yo quiero. La voluntad de Dios es la de Dios y vos, como vos querés, tenés que ponerte con lo que Dios quiere. Entonces, no solamente es caminar, y yo camino, y algunos conocen que a veces tenemos unos caminantes, que digo yo, que a veces te los cruzás por allá caminando y vos decís, ¿por qué? Y están caminando, yo camino. Y dice, pero no vas a ningún lado porque caminás nomás. ¿Qué propósito tiene? Dios no quiere que vos camines nomás, quiere que vos camines para que le agrades. Entonces, esto de conocer la sabiduría, entender lo de Dios, ¿sí? Va a traer. Si alguien quiere referencias para conocimiento, alguien quiera leer Romanos 1:28, ¿sí? ¿Qué es esto de conocer? Y alguien busque Efesios 5:17. Y sabiduría ya usamos Santiago 1:5. Y la palabra sabiduría, esta palabra sabiduría va a figurar en el versículo 9, en el 28, en el 2:3, 2:23, 3:16 y 4:5. Está por todo en la carta de los Colosenses. Está por todos lados la sabiduría de Dios. Pero en Romanos 1, 2, 28, no lo van a ver ahí, pero la palabra griega está ahí. ¿Sí? Yo lo voy a leer en otra versión después. ¿Alguien quiere? Porque si se equivocó otra vez, sí, siempre me equivoco con la cita, ¿sí? Pero esta vez está ahí, sí, está ahí la palabra 1:28 dice ¿qué? Bien, eso de qué no hicieron con Dios. No lo tuvieron en cuenta Dios. ¿Sí? Lo leo en otra versión, un poco más alineado con el libro. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque está escrito todo eso para explicar la palabra griega de conocer. ¿Sí? Entonces, en la Reina Valera está cortito, en este está mucho más largo. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, ¿es importante conocer a Dios? Sumamente importante. ¿Sí? Efesios 5:17, ¿alguien lo buscó? ¿Sí? Ahí otra vez, eso de ser insensato, de conocer. Está ahí, pero no, en las traducciones que tenemos no está. Pero la misma palabra, si buscan un diccionario griego, lo van a encontrar. Pero es sumamente importante conocer a Dios. ¿Y cuánto el diablo está atacando eso? Vos anda a la iglesia, haz lo que vos quieras. Vos anda a la iglesia y no leas. ¿Cómo vas a conocer a Dios? No, porque fui allá, me dijeron esto, fui allá. Y vos conocés a Dios por lo que Él dejó. Él mandó a Jesús y dejó su palabra. Y eso es un problema para los colosenses, es un problema que después se menciona en el capítulo 2 y varias veces dice, miren, vienen con fábulas y ustedes se lo creen. Vienen con estas cositas y ustedes se lo creen. Entonces esta preocupación que ellos conozcan la voluntad de Dios. Cuando no conoces a Dios por medio de su palabra, ¿qué Dios estás conociendo? ¿Sí? Hasta anoche estábamos teniendo una charla con alguien y si sale el tema muy grande, los musulmanes están muy populares hoy en día, y ellos te dicen, pero Alá y Dios es el mismo. ¿Sí? Porque habla de Jesús, el Corán, y es el mismo. No es el mismo. Sí, pero habla de Abraham, habla de Jesús. No es el mismo. ¿Sí? Ojo, porque vos vas a conocer a Dios por medio de su palabra y por medio del que Él envió, que es Cristo Jesús. Y eso era un problema para ellos. ¿Sí? Entonces, cuando diablo dice, ¿sabes qué? No estudies, no tenés que saber. Las doctrinas son todas cosas de mal, es muy estructurado, todo lo demás. Dios es estructurado. ¿Querés saber qué tan estructurado es? ¿Sí? Lee Génesis capítulo 1. Es así y no... ¿te parece que...? No, es así. ¿Sí? Él puso los soles y las estrellas y tiene la misma órbita que el día de hoy. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos lo que es un día, un mes, ¿sí? Un año, perfectamente. ¿Sí? Entonces, es súper estructurado. Miren el templo. Es súper estructurado. Ahora tenemos una libertad. Pero cuando no conocemos esas cosas, ¿cómo vamos a andar? Errado. Porque yo no voy a conocer lo que Dios me dice.
yo no voy a saber cómo andar, yo no voy a saber cómo agradarle a Dios. Entonces estas cosas que ya estamos viendo ya en el versículo 10, no voy a andar agradando a Dios, no voy a tener esa santidad para agradar a Dios, no voy a andar en el camino correcto. Y esto, ¿sí?, va a causar que también, ¿qué dice un poquito más adelante? Llevando fruto en toda buena obra. Entonces, ¿usted pidió sabiduría hoy? ¿Usted pidió inteligencia? ¿Cómo fue su caminar hoy? ¿Agradó a Dios hoy? ¿Qué fruto de buena obra hizo hoy? ¿Qué cosa buena hizo? Que esto valió para el Señor. Sí, puede ser un acto cualquiera, pero yo lo hice, ¿por qué? Para el Señor. No porque se lo merecía, no para que me vean, no para que lo hice para el Señor. Fruto de buena obra. Y después, ¿sí?, dice, y ¿qué? Creciendo en el ¿qué? ¿Cómo vas a crecer? Conociendo a Dios. Volvemos a eso otra vez. ¿Sí? Sin conocer a Dios, ¿en qué vas a crecer? ¿Sí? La Biblia es un espejo, dice. ¿Cómo vas a saber a dónde están las cosas? Es una regla. ¿Sí? Entonces, ¿vos con qué vas a medir tu vida? ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que conocer, y figura otra vez más, ¿sí?, y ahí arriba va a figurar la palabra Biblia en particular. Ya en el versículo 11 dice, fortaleceos con todo poder, ¿sí?, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ya apareció esa palabra otra vez, paciencia. ¿Sí? Es imposible estar en la palabra de Dios y que no aparezca esta palabra de paciencia. ¿Sí? Entonces dice, de ser fuertes y en poder. Esto realmente no sé si se podrían dividir en dos o no, pero en poder tenemos paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Alguien me dijo que era enlongar. No, me parece que no. ¿Sí? Aguante, soportar. ¿Sí? Esa resistencia. Acá arriba va a aparecer constancia. ¿Sí? Esas son las palabras que pasan en otras traducciones, los tienen. Vamos un poco más rápido todavía. Vamos ahí, en el versículo 11 conseguimos fuerza y poder en su gloria, paciencia. Cuando yo pido paciencia, ¿qué me va a venir? Prueba. Porque la prueba me va a mantener, y yo voy a tener que esperar, y voy a tener que esperar, y voy a tener que esperar, voy a tener que esperar. Y eso me va a crear más paciencia. La próxima vez que me pase eso, bueno, ya la pasé una vez, ya no me afecta tanto, ¿sí? Ir al doctor y esperar 8 horas para que te atiendan, ¿sí? O lo que sea, un turno que te lo cruce. Entonces, una vez que lo pasas un montón de veces, ya es normal. En la vida espiritual va a producir lo mismo. ¿Sí? Cuando hay alguien que te defrauda, ¿sí? Alguien te dijo algo que no te gusta. Cuando alguien hizo algo que a vos te molesta y no se dio cuenta, y vos decís, ¿sabés qué? Paciencia. Paciencia. Soportándonos unos a otros, dice. Y claro que hay la constancia en esto. Esto va a producir, ¿sí? En el 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí tenemos una referencia a la salvación. Tenemos redención no en que si yo hago esto, sino que en la sangre de Cristo, y eso vuelve a la cruz. ¿Sí? Yo soy justificado por la obra de que hizo Jesús en la cruz por mi vida. Entonces, esto resalta. Pero estas cosas acá adentro son nuestra responsabilidad. Y esto va a producir algo en tu vida. Entonces, si vos querés conocer la voluntad de Dios, necesitas esa sabiduría, la inteligencia, en las cosas espirituales. Pero yo quiero entender. No, en las cosas que Dios te dice en su palabra, de andar, caminar, agradar, ¿sí? Llevar fruto, buenas obras, crecer, Biblia. El 5 es fruto, ¿sí? Fuerza y poder, paciencia,
constancia, longanimidad, y eso va a producir algo en tu vida. Y vos dices, ¿cómo sé si le estoy pegando a estas cosas o no? Porque ¿quién anda con esa lista en el bolsillo de atrás? A ver, hoy hice esto, Dos conclusiones a esto. ¿Sí? En el 12, ¿cómo empieza? ¿Con qué? Con gozo. Y dando... Si me ando quejando y ir a la iglesia, ¿sabes qué? Ir a la iglesia, no sé, otra vez ir a la iglesia y cuando llego a la iglesia no tengo gozo de nada, ¿viste? Yo sé que voy porque tengo que ir, ¿sí? Muchos dicen, si no tengo ganas de ir, no voy. Y yo les voy a dar un ejemplo de eso. No, porque es así, porque si no lo tenés en el corazón no deberías ir a la iglesia. Porque vos deberías venir a la iglesia, ¿por qué? Por obedecer a Dios. No, pero yo no tengo... no pierdas el temor y la reverencia a Dios. Dios no va a obrar y no va a haber poder. Pero el mejor ejemplo siempre es ¿quién? Dice, ¿Jesús es ejemplo? Sí, Jesús es el ejemplo en esto. Dice, ¿qué? En que no... Jesús estuvo en el jardín y dijo, ¿es necesario que muera por Jason? ¿Es realmente necesario que yo muera por Jason? Padre, ¿no hay otra forma? Le dijo, ¿se puede pasar la copa? Dijo, ¿no se puede hacer de esto de otra forma? Y el padre le dijo que ¿qué? Que no. Y él tenía deseo de que le peguen, que le claven el coso, que lo insulten, teniendo todo el poder de bajarse de la cruz, quedarse en la cruz, no bajarse de la cruz, por mí y por ustedes y por todo lo que quieran creer en él. Y entonces él fue queriendo, él fue dispuesto y en obediencia al Padre. Pero en el jardín él preguntó, yo no quiero ver. Acordate de eso cuando yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Jesús se fue a la cruz. Anda a la iglesia. Obedece. Tan complicado. No sé cómo llegué a eso. Pero bueno, volvamos. Dos cosas que va a producir. Gozo y libertad. ¿De qué? Pecado. Vas a tener gozo en tu corazón y libertad de pecado. Le llamo esto a la atención nomás como ejemplo para terminar. Ahí aparece en el medio, esta parte me llama muchísimo la atención. Voy a leer el 12 otra vez. Yo lo había leído, pero a veces cuando lo leemos más rápido, a veces vamos despacio a propósito, pero cuando esta vez leí el 12, 13 y 14. Pero fíjense bien el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Para participar. Viste que a veces hacemos los juegos los sábados, esto en esta iglesia no pasa. En otras iglesias hacen los juegos los sábados y son para los niños o son para los jóvenes, ¿sí? O son para a veces los adultos, Día de la Madre y Día del Padre y todo lo demás. Y siempre tienen alguno que, no quiero jugar. Sí, ¿por qué? Pero vos podés jugar. Sí, puedo jugar. Y no, pero yo soy buenísimo porque si jugaría ganaría todo. Pero no, ¿querés jugar? No quiero jugar. Y lo mismo pasa acá. Dios te habilita para que participes de la herencia de los santos. Él te habilita. Él te hace apto. ¿Vos querés? Porque es tu elección. No, yo prefiero quedarme sentado. Yo prefiero no saber la voluntad de Dios. No me interesa ser inteligente, no me interesa ser sabio, no me interesa llevar fruto, no me interesa agradar, no me interesa hacer buenas obras, no me interesa ser... Nada de eso. Él te hace apto. ¿A vos te interesa? Porque el pasaje no dice y te obliga. No, Volvamos, ¿alguien buscó lo de Apocalipsis? Sí. ¿Qué habían perdido? No, eran tibios. Eran tibios. ¿Y por qué fueron tibios? Bueno, esta carta está escrita también a ellos, se les menciona a ellos y se compartían las cartas. ¿Sí? Estaban, pero no querían participar. ¿No querían participar? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay gozo? ¿Estás participando? ¿Hay libertad? Y esto te va a ayudar realmente en tu vida a tomar ese decisión. Eso lo tenés que decidir vos. Eso lo sabés vos. Entre vos y Dios lo sabés en ese sentido. Que esto nos ayude a nosotros a saber la voluntad de Dios. No es un secreto la voluntad de Dios. Sé santo porque yo soy santo, caminá, yo te acompaño, mi yugo es liviano, vamos para adelante. El camino no es un camino tan ancho que vos decís, sabés que, no sé qué, es un camino estrecho, es su palabra, ¿sí? En oración,
pedile sabiduría, pedile que Él te va a enseñar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias que has hecho todo esto para nosotros.